presenta Educando con Semillas, Saberes y Sabores, con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna Young Foundation, Darwoods Coffee y La Huella Café de Panamá, porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas. Los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo la semilla de la educación. Todos los lunes de 5:30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Educando con semillas, saberes y sabores. Y su retransmisión todos los domingos de 11:30 a 12 mediodía. Buenos días, amigos radioyentes del programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores. Nos complace presentarles en esta oportunidad dos temas súper interesantes. En la primera parte conoceremos la importancia de rotar los productos en la huerta y la asociación diversa de cultivos. En la segunda parte, de la sabiduría popular transmitida de generación en generación, aprenderemos las propiedades de algunas plantas medicinales que pueden ser muy útiles para conservar o restablecer la salud. La rotación y asociación de cultivos es una práctica agropecuaria que minimiza los efectos negativos del cambio climático, la reducción de la luz que llega al suelo, la disminución de la evaporación del sistema agrícola y la retención de la humedad son algunos de los beneficios que podemos obtener al trabajar la tierra con estos métodos. De estos procedimientos nos hablará esta mañana el ingeniero Luis Pinto, especialista en alimentación y representante en Panamá de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Responde a muchas de las preguntas que nos han hecho llegar por medio de la encuesta de audiencia sobre el programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores en Google. Escuchemos al ingeniero Pinto. Mi nombre es Luis Alberto Pinto, trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como en la parte productiva, como experto en temas indígenas, básicamente en Panamá. Hoy día se ha ido aprendiendo, se ha ido mejorando mucho los sistemas productivos a nivel de campo, y lo que antes tradicionalmente se hacía como monocultivo o parcelas individuales, ya hoy en día eso se ha cambiado o se busca cambiar ese mecanismo, porque el suelo de alguna manera ha mostrado ya cansancio o poca fertilidad y se requiere hacer alternancia de cultivo, se requiere hacer mezcla de cultivo para poder provocar o para poder tener una producción adecuada. Los cambios de cultivos a nivel de parcelas es sumamente importante. La rotación de cultivos, como técnicamente se llama. Uno, porque se evita mantener hospederos o enfermedades y plagas que normalmente quedan en el suelo en los desechos de los cultivos que se tenían. Cuando uno hace rotación de cultivo, el siguiente cultivo que uno planta en el suelo, básicamente no va a ser hospedero para plagas o enfermedades porque es un cultivo nuevo, diferente al que ya había. Por lo tanto, estas plagas se van eliminando por sí solas, ya que no tienen dónde quedarse con sustrato suficiente para su alimentación. Entonces, la rotación de cultivo se hace muy importante hoy día, y principalmente a nivel de la agricultura familiar, porque lo que se busca es disminuir el uso de agroquímicos, el uso de productos agrotóxicos que de alguna manera contaminan el medio ambiente, el suelo y a los que lo aplican, a las personas. De esta manera, la rotación se hace muy, muy importante. Siempre es bueno, después de sembrar arroz o maíz en primera coa, establecer una segunda coa de frijol o de poroto, porque generalmente las plagas de arroz y de maíz no son las mismas de frijol y poroto. De igual forma, cuando uno siembra cultivos anuales tipo raíces y tubérculos, lo ideal sería para la siguiente zafra, para la siguiente coa, no sembrar el mismo cultivo, sembrar un cultivo diferente. Siempre que hagamos esto, ustedes van a tener la oportunidad de evidenciar en campo que no hay plagas o disminuye el ritmo de las plagas en los cultivos. Concluyendo este análisis, la rotación
por un lado, disminuye la incidencia de plagas y enfermedades, y cuando hacemos rotación utilizando cultivos de leguminosas como el guandú, el poroto, el frijol, tenemos una opción de inocular algo de nitrógeno al suelo, porque hay una simbiosis entre la Rhizobium, que es una bacteria que están en los nódulos de las leguminosas y que generan la fijación de nitrógeno en el suelo. Por lo tanto, la rotación permite mejorar el suelo de alguna manera y también permite disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. El señor Elvis Arosemena, integrante del grupo de oyentes de este proyecto, nos comenta sobre los procedimientos de alternación y combinación de cultivos. Muy buenos días, mi nombre es Elvis Arosemena, pertenezco al grupo Petrus. El objetivo de sembrar alternadamente y combinar los siembros en una sola parcela es muy importante, ¿verdad? Porque nos vamos a beneficiar no nada más de una sola siembra, nos vamos a beneficiar de varios cultivos que hagamos, siempre y cuando lo hagamos con buena fe y bien aseado para obtener buenos siembros, porque vamos a lograr sembrar varios cultivos en una sola parcela, combinando los productos, así cosechamos un producto de una clase, cosechamos un producto de otra clase y nos vamos a beneficiar todos. Bien, hemos visto los beneficios que se pueden obtener cuando se alternan los cultivos a nivel de campo. Una de las cosas que debemos siempre analizar en nuestra finca, cuando trabajamos nuestra propiedad, cuando estamos estableciendo las parcelas a nivel de nuestra finca, es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos. Nosotros tenemos normalmente en nuestra lista de cultivos unos cultivos que son prioritarios para nosotros porque son los cultivos que de alguna manera se utilizan diariamente para el consumo familiar. Entonces, esa lista de cultivos son los cultivos que nosotros llamamos cultivos de interés para el consumo familiar, cultivos que se utilizan normalmente en la dieta alimenticia campesina todos los días. Por lo tanto, esos cultivos nunca deben de faltar en nuestra finca, porque nosotros debemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestra familia. ¿Cuáles son esos cultivos? Normalmente arroz, maíz, frijol, poroto, ñame, otoe, yuca, ñampí, etc. Y las frutas, obviamente, que nunca deben faltar: la naranja, el aguacate, la mandarina, la papaya, la guanábana, y así sucesivamente. Nosotros analizamos esos rubros que son de interés. Y dentro de nuestra finca lo que nosotros debemos hacer es una planificación de cómo ubicar estos rubros que son de interés alimenticio y que normalmente todos los años vamos a estar trabajándolos en nuestra huerta. Ahí es donde nosotros, de allí partimos a hacer esa división de cómo ir clasificando las parcelas que se tienen que rotar. Obviamente los cultivos de frutales, que son cultivos permanentes, no podemos hacer rotación. Podemos tener una mezcla junto con ellos, pero los cultivos de frutales son permanentes, son perennes. Por lo tanto, nosotros hacemos rotación en los cultivos anuales, en los cultivos de ciclo corto. Y esa rotación, ya la mencionamos en antes, tiene que ver con que no se siembre el mismo cultivo dentro de nuestra huerta, dentro de la parcela, o sea, que se haga la rotación. Normalmente o generalmente lo que hacemos es que nosotros, junto con la parcela de plátano, en la etapa inicial, se puede combinar con algunos rubros como el ñame o como la yuca, porque nosotros sembramos el plátano y el banano a un distanciamiento que está por el orden del 3x3. Eso permite que sembremos entre los surcos algunos rubros anuales o de ciclo corto que vamos a obtener mientras el plátano llega a una etapa adulta. Igual frijol y poroto también se pueden sembrar junto con el banano y el plátano entre las líneas en la etapa inicial. Pero una vez que el plátano crece y ya cubre el suelo con su sombra, los cultivos que mejor se pueden hacer junto con ese cultivo de plátano es café o cacao también. Pero cuando hacemos estas combinaciones tenemos que tener claro que la población por hectárea disminuye de los rubros que estamos entremezclando. No podemos tener café
3x3 y plátano 3x3, porque va a haber una competencia enorme por los nutrientes del suelo y esto no funciona. Va a haber una debilidad, va a haber una disminución de cosechas. Entonces, si sembramos café como cultivo principal, el plátano tendría que sembrarse a 6x6, 7x7, un poco más distante para tratar de sacarle provecho al plátano sin que menoscabe la producción de café. Igual cuando nosotros nos vamos a combinaciones de ciclos cortos, de cultivos de ciclo corto en la finca, nosotros podemos mezclar perfectamente en un cultivo de arroz, podemos tener cultivos intercalados como el guandú, podemos tener cultivos intercalados también como maíz, o sembramos en contorno de las parcelas rubros de interés para la alimentación, como pueden ser algunas raíces y tubérculos, porque no afecta la producción del rubro principal, que en este caso sería el arroz. Pero nosotros normalmente en una finca pequeña entremezclamos la producción de maíz con yuca, entremezclamos la producción de maíz con algunas habitas, con frijol de bejuco, solamente que sembramos estos cultivos cuando el maíz está en una etapa ya de crecimiento de medio hacia adelante, o sea, después de los 50 días, donde el maíz ya comienza a tener su floración y formación de la mazorca. Entonces, en estas mezclas de cultivos siempre tenemos que tener claro que el cultivo principal es el que nosotros plantamos de un inicio, y el cultivo entremezclado o el cultivo que utilizamos para mezclar con un cultivo principal, la población, el número de plantas por hectárea es menor, porque ese rubro lo estamos sembrando para complementar esa combinación. Entonces podemos hacer muy bien combinaciones de rubro como yuca, maíz, yuca, arroz, porque normalmente el arroz sale a los 120 días y la yuca queda en el terreno, que se cosecha a los 8 meses, a los 240 días, a los 270 días. Por eso siempre nos fijamos en eso, ¿verdad? De que esa mezcla, un rubro no afecta al otro. Cortamos el maíz y queda la yuca. Cosechamos el maíz y queda el guandú. Cosechamos el arroz y queda la yuca. Cosechamos el arroz y queda el guandú, o puede quedar otro cultivo que sea de ciclo anual. Hay combinaciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, uno no puede sembrar arroz con otoe. Es una combinación que no da, porque el otoe demanda gran cantidad de luz solar, y cuando se tiene esa combinación al inicio, el arroz cubre el suelo y el otro cultivo no se va a desarrollar. Entonces, como es un cultivo también de ciclo relativamente largo y de tamaño pequeño, esa combinación no es factible. Entonces siempre tenemos que analizar los rubros que se pueden combinar, y ya les mencioné, ¿verdad?, los que se pueden combinar. Es decir, lo que buscamos tener es una finca diversificada con producciones de diferentes rubros. Esto nos hace asegurarnos que tengamos siempre rubros para el consumo familiar, pero que también tengamos rubros que puedan ser mercadeados, comercializados, que nos generan ingresos a nivel familiar. Entonces, al final, ese es el propósito de diversificar la finca. Tener siempre alimentos para la familia, pero al mismo tiempo tener ingresos a través de la venta de excedentes o de cultivos que tienen alto valor comercial. Partamos siempre de ese concepto, y siempre hagamos énfasis en los rubros que son de interés para el consumo familiar y que el manejo normalmente es permanente, porque anualmente los consumimos, y los rubros que permiten que se establezcan con fines comerciales. Ambas cosas son perfectamente combinables, y lo que siempre debemos hacer es, antes de empezar la siembra de cualquier cultivo,
es la planificación en el uso de la tierra, de la finca. ¿Dónde debe ir cada rubro? ¿Por qué el aguacate no debe ir en la parte baja de la finca? ¿O por qué las frutales no deben ir en la parte baja de la finca? Cuando tenemos interés de sembrar rubros como arroz, frijol, maíz, que generalmente se dan mejor en las zonas más bajas y donde el suelo generalmente es más fértil. En esta parte del programa, a través de un intercambio de saberes populares, conoceremos el nombre de algunas plantas medicinales, sus propiedades y para qué sirven. La extensionista en este tema será la señora Ubaldina Morales, quien por muchos años se ha dedicado a aprender los beneficios de las plantas y comparte generosamente sus saberes. Mi nombre es Ubaldina Morales. Vivo aquí en la comunidad de Volcán. He aprendido estos conocimientos desde la década del 90 con el padre Juan Patricio, quien trajo una religiosa hija de la Caridad de Honduras para que aprendiéramos aquí cómo usar las plantas. Con ella viajé todas estas partes de tierras altas para conseguir plantas de este lugar. Y luego fui a Río Sereno, la frontera abajo, para conocer las plantas de los lugares calientes y sus usos. Buenos días a todas las hermanas de las comunidades de San Andrés y diferentes comunidades donde yo he participado con plantas medicinales. Aquí yo quiero presentarles varias plantas que tengo y que son muy buenas para diferentes enfermedades, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde ya el seguro no tiene medicina, donde no tenemos cómo pagar una consulta cara y medicamentos tan caros, cuando somos tan ricos en plantas medicinales que nos ayudan para conservar una mejor salud. Ha ayudado también con la alimentación, que es clave para todos nosotros. Mire, muchas personas vienen aquí, yo les doy una plantita y después me dicen, la sembré y viera cómo las tengo. Así que entonces yo les invito a ustedes a que hagan esto, que usemos las plantas que les voy a mencionar aquí que tengo y para qué sirven. Les habla Marilis González. En este tiempo de pandemia, de gripes por el cambio de estación lluviosa a estación seca, son muy frecuentes las alergias y muy frecuentes los resfriados, por lo cual los remedios naturales que nosotros tenemos que utilizar para fortalecer nuestro sistema inmunológico, aparte de tomar sol matinal que activa la vitamina D y las células T, que son nuestros escudos protectores, también tenemos la ayuda de medicinas naturales a base de plantas, como lo es el jengibre, la cebolla morada, la maracuyá, con miel de abeja, un diente de ajo. Todo esto mezclado se toma una cucharada diaria con un alto contenido vitamínico. Nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico de una manera muy natural, sin olvidar el jugo de un limón exprimido junto con los ingredientes ya mencionados. Y el orégano. El orégano tenemos de dos variedades, el orégano muy menudo y el orégano de hoja ancha. Está comprobado que el orégano en té ayuda a aumentar la oxigenación en la sangre y en el cerebro, por lo cual es importante el consumo del mismo en té para ayudar cuando tenemos falta de respiración, sin olvidar la práctica de ejercicio que nos ayuda a fortalecer el sistema respiratorio. Mi nombre es Efraín González, Pití, soy de la comunidad de San Francisco. Voy a darle una receta cuando hay fiebre muy alta que no se pueden quitar así nada más. 3 cogollitos de tomate con la raíz de hierba de limón.
Eso corta una fiebre. Se unen los cogollos de tomate con la raíz, se machuca la raíz de hierba de limón y se cocinan juntos y se le da a la persona. Eso te hace sudar. Bueno, en mi casa es una familia que optamos más por lo que son las medicinas naturales, y una medicina que muy pocas personas conocen es sobre el palo de mangostino. Muy pocas personas lo conocen. Es una fruta que siempre está como para las temporadas de agosto, septiembre, más o menos esos meses, y la persona normalmente se come la fruta y listo, y bota la cáscara. Pero lo que no saben es que la misma cáscara posee propiedades anticancerígenas, rejuvenecedoras, y aparte sirve para el estómago. En mi casa lo que se hace es que la misma fruta se suele secar durante un mes o 15 días. Luego de eso tiene un proceso de rallado, o se puede rallar antes, y luego se muele y queda un polvo parecido a lo que es del cúrcuma. Y sobre eso se hacen tés. Y uno lo cuela si lo quiere colar, así como café, o si no, nosotros también hacemos como bolsitas de té. Y eso se hace, y eso sirve para el estómago y para muchos malestares que uno sienta, y ayuda mucho. Muy bien, en este momento paso a explicar el nombre de algunas plantas que tengo aquí y para qué las uso. Tengo la de cucaracha, sin embargo es tan importante con la molleja. Ayudan en anemia y en hemorragias, tanto de heridas que se den como también del cuerpo. Es muy importante esta planta y se usa tan poquita. Mire, que si usáramos 5 hojas nada más en un licuado todas las mañanas, ¿cómo ayudaría para subir la hemoglobina? Aquí tengo esta que la uso bastante, sobre todo en ancianos y en niños que tienen anemia. Aquí tengo otra planta, el diente de león, que da solamente aquí en esta parte fría, y es tan buena porque contiene el interferón que se habla tanto ahora, que ayuda en el COVID. Esta planta contiene además otros elementos: sodio, potasio, calcio, hierro, así que es muy buena. También tenemos la guayaba, que es otra hoja que ayuda también en la falta de hierro. Hay personas que dicen que tienen buena hemoglobina, sin embargo, se les nota que les hace falta el hierro. Es buena y sirve además también para diarreas. Tengo también la laureña, que va en eso mismo. Ayuda en anemia y ayuda en el intestino y en los huesos. Aquí tengo unas plantas muy buenas para la diabetes, y está casco de vaca. Tiene la misma forma de un casquito de vaca. Esta planta, y no se usa mucho. Con estos tratamientos no necesitamos cantidades de plantas, sino poquita. Y además de eso tenemos acá el níspero. Mire, una planta que hay mucho aquí en esta comunidad. El níspero ayuda en la diabetes, además de eso, que es fresca y ayuda en el riñón también. También tenemos el limón dulce, mire, que se da por varias partes, lugar caliente y frío. El limón dulce, ¿cómo ayuda también? ¿Cómo se utiliza? Se usa para el páncreas y va en los té también. Y lo más 2 hojas, no necesita mucho. Y si tiene el mismo limón, también se puede partir en rodajas, y luego ya cuando el agua hierve y que está suave, uno lo aprieta, cuela, y tiene su amarguito, que es muy bueno para los que sufren de diabetes. Bueno, a continuación voy a mostrarles otras plantas que nos ayudan en el sistema nervioso. Son muy buenos tranquilizantes, especialmente para aquellas personas que dicen que no pueden dormir, que se despiertan 2 de la mañana y que ya no pueden conciliar el sueño. Aquí tenemos unas plantas, la valeriana.
hojas de valeriana, 2 hojas de valeriana, cómo ayudan. Pero una que he encontrado que me ayuda mucho es la hoja de maracuyá. Una sola hoja en un té todos los días le va a ayudar mucho a tranquilizar su sistema nervioso debido al estrés. Otra plantita que ayuda también en esta enfermedad de que la gente habla de insomnio es la hoja de rosa. Esta hoja de rosa, mire, es un buen tranquilizante también. Eso para hacer los té. Se agrega, si usted hace 6 vasos de agua, usted le puede agregar una hoja de rosa, una de valeriana. Y también, si está muy estresada, la hoja de maracuyá. Tilo, que es otra de las plantas que también ayudan en el estrés. La hoja de limón agrio también ayuda en estos té. Puede uno usar el naranjo agrio, unas 2 hojas, pero si usa 1 o 2, no las use a la vez, todas no. Tiene que ser 1 o 2. Muy bien, a todas las mujeres y a todas las hermanas de San Andrés y de las diferentes comunidades que van a escuchar este programa, yo quiero animarlas a ustedes para que volvamos a lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ellos, ¿cómo se curaban? Con puras plantas. No tenían pereza de buscarlas y de hacer los té todos los días. Así que yo tengo ese ejemplo de mi familia anteriormente que usaron las plantas, que aprendí primeramente de ellos con las plantas. Lo único que no sabíamos cómo hacerlo, pero fueron muy buenos los testimonios de nuestros antepasados. Yo quisiera que nosotros volviéramos a retomar lo de ellos, que no lo dejemos perder, especialmente en este tiempo de pandemia. Ahorremos dinero usando lo natural, que es tan importante para nosotros. Así que entonces eso es lo que debemos de hacer y podemos decirle a todas las mujeres de que van a vivir mucho mejor, con menos enfermedades. Miren, podemos usar las plantas, que es lo más importante, la salud. Lo que podamos evitar, hagamos por no caer en una cama. Entonces, tratemos de usar lo más natural posible en nuestra salud. Salud integral. Porque el coronavirus es un enemigo invisible y casi desconocido, no olvides guardar tu distancia de 2 metros mínimo. En la calle, evita tocar tu cara, tus ojos y tu nariz. Y porta siempre tu mascarilla, porque con ella yo te protejo, tú me proteges y todos juntos protegemos a la familia. Reporte su sintonía durante toda la semana al 6403-3938 o al 730-4010, teléfono de Culturama, y podrá aspirar a ganarse una bolsa de vegetales y verduras orgánicas producidas por el Grupo Petros de Dominical. Así apoyamos a las mujeres y hombres del campo. Este programa es dirigido por Itzel Cortés, Melba Miranda y Milagros Sánchez Pinzón. Edición y producción, Ulises Montoto y Matius Ortiz. De las semillas del campo que nos dieron los abuelos, ahora contarles quiero una historia con mi canto. Culturama presenta Educando con Semillas, Saberes y Sabores, con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna Young Foundation, Darwoods Coffee y La Huella Café de Panamá, porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas. Los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo la semilla de la educación. Todos los lunes de 5:30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Educando con semillas, saberes y sabores.
y su retransmisión todos los domingos de 11:30 a 12 mediodía.